Hola, en un día como hoy, en el año 1975, grabaron este disco. Los Queen, ustedes ven aquí dice 1976. Ese fue el año en que fue publicado en Ecuador el éxito que hoy también es una película, Bohemian Rhapsody. Ustedes ven, esta es la edición 45 revoluciones de este famoso éxito que dura más de 6 minutos, escrito por Freddie Mercury. Y en esta película, como ustedes ya habrán visto, pues se darán cuenta de todo lo que estuvo detrás de esta canción. Una de las mejores de todos los tiempos. Y les digo que sinceramente tengo bastante orgullo de tener este, que es un disco 45 de hecho en Ecuador. Como ustedes verán, es hecho por IFESA. Ahí está el logo de la fábrica ecuatoriana que entonces existía, la fabricación de ellos. Ahí dice Guayaquil, Ecuador. Sí. Y ven, el año es de 76. Les cuento que por este disco, por este 45, hay algunos coleccionistas en el extranjero que me han ofrecido una cantidad de dinero, a veces yo podría decir nada despreciable, tampoco es una enorme cantidad de dinero, pero los coleccionistas muchas veces están dispuestos a pagar cualquier cosa por tener este, que para ellos es un disco bastante raro, la edición ecuatoriana, que en realidad es muy difícil encontrarlo en ferias, encontrarlo en sitios en donde pueda usted buscar vinilos. Un disco de la época de hace ya 42 años, aunque fue grabado hace 43 y hoy es todo un éxito. Tiene sus problemitas que ya son propios del disco de vinilo con tantos años, así que escuchamos ahí un poco. Sí, esa lluvia. Pero está bien grabado porque mantiene el estéreo cuando vamos viendo y escuchando. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, because I'm easy. Bueno, esta es la parte del coro y luego cuando entra en la parte de ópera, donde hablan de Mamma Mía, hablan de Galileo y todo eso, en donde se escucha bien el estéreo, ¿no? Estéreo grabado allá en el año 76 por una industria ecuatoriana, ¿no? Vamos a escucharlo más adelante. Acá. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! Los coros se escuchan derecha e izquierda, ¿no? He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put a sack for me, for me, for me. Ok, la versión ecuatoriana como ven, está completita hasta el final. Hay algunas versiones que acortaron y eso pues le quita valor. Esta va hasta el final, hasta todos los 6 minutos y más que tiene, ¿no? Entonces al final aquí tenemos también un daño ya de que se escucha ahí también. La parte final de Bohemian Rhapsody. Bueno, les quería recomendar, vayan a ver la película, les gusta Queen, van a divertirse mucho, van a mirar y van a aprender de la vida de uno de los grandes que siempre se arriesgó en todo sentido, Freddie Mercury. Nos vemos la próxima.